Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Relatos de Misterio Foz. Yo soy su anfitrión Foz y me da mucho gusto recibirlos el día de hoy, viernes, otro viernes de Relatos de Misterio Foz, fantasmas, ovnis y sueños. Quiero darle la bienvenida a los oyentes que ya están en esta transmisión. Dan, bienvenido. R. Rey, bienvenido. R. Rey y Erika. Hola Erika, bienvenida a este espacio. Como les comento, vamos a comenzar con el tema del día de hoy y me da mucho gusto comenzar esta transmisión comentándoles acerca de un tema que a mí en lo personal me gusta mucho y es el tema de los sueños. Ese va a ser el tema del día de hoy. Todas las personas en el mundo tenemos la habilidad de soñar. Esa es una manifestación que es totalmente natural y que depende de cada psique, de cada individuo, para que esta manifestación se dé de una manera o de otra. Me gustaría platicarles acerca de los 10 sueños más comunes que tenemos las personas y sus significados. Quiero darle la bienvenida también a Pong287 que se acaba de conectar, bienvenida. Y bueno, vamos a comentar entonces acerca de estos sueños. Si alguien quiere participar contando su relato, por supuesto que lo puede hacer. Es cuestión de activar su micrófono para poder así subirlo como hablante y que pueda empezar a contarnos su relato de misterio Foz, fantasmas, ovnis y sueños. Bueno, pues resulta que la investigadora Jane Ballion, traducido y adaptado por Camila Colina, el 23 de octubre del 2023, publican los 10 sueños más frecuentes y su significado. El primero de ellos es el caerse. Yo creo que todos en algún momento hemos experimentado esa sensación de soñar que nos estamos cayendo. Muchas personas han interpretado este sueño como algo que pudiera llegar a ser negativo. Bueno, pues resulta que esta autora comenta que la sensación de caída es el sueño más compartido. Ese es el número uno, es el más soñado en el mundo. Y se comenta que este sueño está muy relacionado cuando estás muy estresado, en forma de confusión, cuando algo en tu vida cotidiana está saliendo mal. Aquí nos aconsejan también que puedes tomarte un respiro, puedes tomarte un pequeño descanso para que ese tipo de sueños no se vuelva a repetir. En realidad la sensación sí es muy negativa, se siente realmente como si estuvieras cayendo. En lo personal sí he tenido ese sueño y de verdad que sí es algo como muy difícil de asimilar una vez que te despiertas. He escuchado que este sueño está relacionado también con situaciones de la presión, de que de alguna manera tu corazón o tu cuerpo está batallando en alguna de sus actividades, ¿no?, normales. Entonces, bueno, pues si alguno de ustedes ha soñado eso, por supuesto lo puede compartir o compartirnos cualquier otro relato con el que quieran abrir esta noche. Yo traigo un relato, sin embargo, bueno, me gustaría ver si alguien más primero quiere contar su relato, cualquiera que este sea, relacionado con fantasmas, ovnis o sueños. Y como sueños es el tema del día de hoy, vamos a ver cuál es el segundo sueño que la mayoría de las personas ha tenido de manera muy frecuente. El segundo es volver a la escuela. Cuando ya no estás estudiando, ese es el segundo sueño, el segundo más común que tienen las personas, que a menudo sueñas que vuelves al salón de clases, que tienes ansiedad, tienes estrés, estás sintiendo cierto malestar, etcétera. El miedo a cometer un error vuelve. Sin embargo, esto es solo parte de nuestro subconsciente. Bueno, el consejo que nos dan es ser más amable, más tolerante, más paciente, más comprensivos con nosotros mismos, porque ese estrés no solo se relaciona con la escuela, sino se relaciona también directamente con el trabajo. Lo que pasa es que la mente de manera inconsciente retrae otra vez todas esas situaciones de estrés que todos vivimos en la escuela o que la seguimos viviendo y lo reinterpreta el cerebro volviendo precisamente a ese salón de clases.
En siguiente lugar está el no estar preparado para un examen. Ese es el siguiente sueño más común que tenemos las personas, según esta investigadora. Y sí, precisamente comenta que es algo muy extraño, pero que sin embargo así es. Las personas con más éxito son las que sueñan con este tipo de cosas, con no estar preparado para un examen. Este sueño llama mucho la atención porque habla un poco acerca de las expectativas que te tienes contigo mismo, que tú creas, que tú desarrollas hacia ti mismo. Tal vez este sueño recuerde que pues tú tienes que estar siempre un paso adelante, tienes que estar preparado, está relacionado con valorarte a ti mismo, con tu rendimiento. Y el consejo que nos dan es aprender a concentrarte en lo bueno y por tratar de cultivar cosas positivas para así poder tener de alguna manera una autovaloración mejor de sí mismo. Me llama la atención que estén muy relacionados el segundo y el tercer lugar en el sentido de la autovaloración. Creo que desde que estamos muy pequeños estamos siempre rodeados de este tipo de estrés, esta autovaloración que nos hacen enfrentarnos desde muy pequeños, ¿no? La escuela, el estrés, y que al final de cuentas viene afectando de manera positiva o negativa y que desemboca a final de cuentas en este tipo de sueños. En esta parte vámonos a otros 2 lugares más para llegar a el quinto lugar de los sueños más comunes que tenemos las personas, y a partir de ahí empiezo a abrir con un relato que tiene que ver precisamente con un sueño. El segundo lugar, el siguiente lugar, perdón, el siguiente lugar en el top de lo que las personas más soñamos es soñar la muerte de un ser querido. Y aquí ya nos vamos adentrando poco a poco a terrenos un poco más complejos. Más allá de la autovaloración, más allá de lo que desde pequeños nos han inculcado, este sistema, esta sociedad a base de competencia, ya nos vamos acercando un poco más al terreno personal. El siguiente lugar habla de la muerte de un ser querido, y esta investigadora comenta que soñar con alguien cercano y que ha muerto no es fácil de experimentar. Este sueño a menudo no es literal, comenta que por lo tanto no habría mucho de qué preocuparnos. Muy a menudo los sueños que están relacionados con la muerte solo indican una dinámica de una relación que ha cambiado. No es que literalmente la persona vaya a morir, sino que una dinámica que en su momento fue de una manera cambia totalmente para luego entonces ser de otra manera. El consejo que nos da la autora es que hablemos siempre con nuestros seres queridos y nos demos un tiempo para adaptarnos a esa nueva dinámica que tenemos para con nuestros seres queridos. El siguiente, para pasar al quinto y poder entonces abrir con el primer relato de esta noche, es que soñamos engañar a la pareja. Y dice aquí la investigadora que esto no significa que la pareja esté engañándonos o que nosotros estemos engañando a la pareja. Vuelve a lo mismo, no es literal, sino que este sueño tiene que ver con la persona y con sus sentimientos. Hay que hacerse varias preguntas. ¿Qué significa para uno el engaño? ¿Hemos sufrido alguna decepción? ¿Cómo se siente uno mismo con la pareja? ¿Pueden pasar tiempo juntos? Etcétera, entre algunas otras relacionadas con qué te hace sentir, la desconfianza o confianza que tienes a tu pareja y por supuesto que tu pareja te tiene a ti. Y el consejo que nos dice es que debemos de hablar las cosas con nuestra pareja para evitar de repente ciertas decepciones. Llevamos cinco de los sueños más comunes que tenemos las personas, y si alguien quiere participar contándonos algún sueño, alguna experiencia que haya tenido o también algún relato relacionado con fantasmas, con ovnis o con sueños, lo puede hacer. Es cuestión de solicitar el micrófono, lo solicitan en la parte de abajo, lo subimos como hablantes y en ese momento ya pueden empezar a contar su relato.
Antes de contar mi relato, tenemos ya una persona que quiere hacer uso del micrófono para que nos cuente su relato relacionado con fantasmas, ovnis o sueños. Y yo le doy las gracias y la bienvenida a Punk 287. Muy buenas noches, Punk 287, bienvenida. Y bueno, adelante, puedes contarnos tu relato. Hola, buenas noches. Hoy no duraré tanto en la transmisión porque tengo clases en línea a las 9, entonces contaré una breve historia. Pues es que desde hace tiempo he tenido situaciones con sueños que sí me sacan bastante de onda. Se podría decir sueños premonitorios. O son como tipo visiones en sueños de cosas que van a pasar y siempre sí terminan pasando. Pero está muy extraño porque es como por temporadas de 2 semanas y luego 2 semanas seguidas, o sea, todos los días soñando cosas que a futuro pasan. Y luego cesa todo como unos 3 meses y luego otra vez otras 2 semanas, así de puros sueños de cosas que pasan y está muy extraño. No he investigado mucho el tema, pero sí es algo que mi cerebro no, pues como que no comprende bien porque sí está extraño. Ok, punto 287. Bueno, fíjate que muchas personas me han platicado precisamente acerca de este tipo de sueños premonitorios. De hecho, en la transmisión pasada, que el tema fue clarividencia, estuvimos hablando un poco acerca de pues estas personas que tienen la facilidad de ver cosas que van más allá. Y fíjense que sí, hay ocasiones en que las personas pueden en vivo estar viendo, escuchando, sintiendo ciertas presencias, ciertas cosas, y hay otras que es precisamente por medio de sueños. Yo creo que yo me apuntaría en ese grupo, las personas que por medio de sueños pueden ver cosas. No tan el caso de sueños premonitorios, como nos lo estás contando, Punk, lo cual se me hace muy interesante. En alguna otra transmisión estaría excelente si te animaras a contarnos alguna experiencia en concreto en donde hayas tenido algún sueño premonitorio, alguna situación que se haya cumplido. En mi caso no son tan premonitorios, son más relacionados con situaciones que estoy viviendo en el momento. Y pues muchas gracias, Pon, por compartirnos de manera breve lo que comúnmente te sucede. Y aquí quiero aprovechar para contarles lo que me sucedió antes de continuar con nuestro listado o con alguna otra persona que quiera hacer uso del micrófono, que quiera participar. Lo que quiero contarles el día de hoy es un sueño que tuve en la semana. Es un sueño de esos sueños muy vívidos que parecen que estás viviendo realmente, que los estás realmente pues presenciando, ¿no? Como si fueran de la vida real. Estaba conduciendo y yo iba hacia, era como una bodega, pero yo no sabía a dónde yo iba, o sea, yo sabía que iba a una bodega, pero no sabía por qué yo tenía que ir a esa bodega. Cuando llego, yo dejo el carro afuera, pero no había ningún otro carro, era como si fuera un recibidor, así como donde entran los trailers, donde los trailers se estacionan de reversa para que bajen la mercancía. Así yo dejaba mi carro así, en esa como estacionamiento de trailers, lo dejaba a un ladito. Entonces, sí, como que fue raro porque cuando yo me bajé, como que sí me dio miedo de dejarlo ahí no sé, pensé que pudiera llegar un tráiler y que a lo mejor ni ve el carro, porque es un carrito chiquito, chaparrito. Yo dije, pues a lo mejor que llega un tráiler y que le haga algo. Pero aunque tuve ese miedo, de todos modos no lo moví de ahí. No sé por qué decidí dejarlo en ese lugar. Entonces lo que me pasó fue que entré a esa bodega. Cuando entré, yo aún no sabía por qué yo estaba ahí. Yo solo sabía que yo tenía que llegar a esa bodega y que tenía que entrar a esa bodega y listo. No tenía conciencia en mi sueño de nada más, de ninguna otra información. Entonces cuando yo llego a la bodega, atravieso la puerta, entro, todo está oscuro ahí en esa bodega, todo vacío, no había nada, ni mercancías, ni muebles, ni nada, está todo absolutamente vacío. Entonces fue muy extraño porque
Cuando yo estuve caminando hacia adentro de la bodega, de pronto yo escuché mucho ruido afuera, que algo estaba pasando afuera. Entonces luego pensé en mi carro, dije ya le están haciendo algo, a lo mejor si llegó un tráiler y le hizo algo, y a mí me dio mucho miedo. Entonces yo corrí otra vez hacia la puerta para ahora salir de la bodega, pero en eso me detienen, alguien adentro de la bodega me detiene. Y fue muy extraño la persona que me detuvo, porque era una persona como vestida, no sé, de esa época en donde usaban los pantalones como muy grandes, un saco muy grande con sombrero de esos de pluma, así, de ese tipo de vestuarios tenía este personaje. Entonces me decía, no salgas, es muy peligroso. Entonces yo le decía, no, es que ahí está mi carro, creo que le están haciendo algo, no sé, un tráiler o que le estén haciendo algo. Me dice, es que si tú sales, tú vas a ver lo que va a pasar. ¿Cómo? Sí, no salgas, porque si tú sales, tú vas a ver la verdad. Entonces, como que me le quedo viendo y le digo, ¿tú sabes algo? ¿O por qué me estás diciendo eso? Y me dice, bueno, si tú sales, pues va a ser bajo tu propia responsabilidad, bajo tu propia decisión. Entonces lo que hice fue, pues, ni modo, ¿verdad? No tuve miedo de salir, tuve más ansiedad de ver qué estaba pasando afuera, porque yo había dejado mi carro ahí, pues que no le fueran a hacer algo, ¿no? Entonces cuando yo salgo, alrededor de mi carro hay mucha gente, hay muchas personas, y que una persona en particular tenía de esas tijeras grandotas de jardinería, pero de esas así que están gigantescas, ¿no? Para cortar la hierba, y que con esas tijeras esa persona no estaba abriéndolas y cerrándolas, usándolas como tijeras, sino que las estaba usando como cuchillo, y que esa persona estaba como picoteando mi carro. Entonces, y al picotearlo, mi carro no parecía de metal, parecía como si fuera de hule, porque yo veía que estaba picoteando todo el carro alrededor, y que la gente de alrededor se lo estaba festejando. Entonces, a mí me pareció muy, muy extraño eso, y le empiezo a gritar, oiga, ¿qué le está haciendo a mi carro? Y cuando yo le grito, esa persona sale corriendo. Entonces ya no pude como, pues sí, de alguna manera confrontarla y cuestionarla, decirle que por qué le estaba haciendo eso a mi carro, pero que las personas de alrededor se estaban riendo. Esta persona yo la veía cómo corría, y yo veía a los demás cómo se estaban riendo de la situación, y que me decían, ¿ves? Por dejar tu carro ahí. Entonces yo les decía, ¿pero por qué él quién es? ¿O por qué lo hizo? ¿Qué pasó? Y que yo veía mi carro y que lo veía todo destrozado, y que estaba yo extremadamente triste. Yo decía, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Ahora qué hago? Es que ¿por qué vine aquí? ¿Qué tengo que estar haciendo en esta bodega? Pues hasta ese momento yo no sabía qué tenía yo que estar haciendo en esa bodega. Bueno, pues lo que hice fue pues empezar a ver ahí cómo poder pues arreglarlo, ¿no? Estaba viendo ahí qué tanto le hizo. Cuando yo estaba viendo ahí qué tanto le hizo, en ese momento desperté. Inmediatamente me asomé a la ventana para ver si estaba bien mi carro. Eran como las 4 de la mañana. Por supuesto, todo bien con el auto. Ya lo vi otra vez muy bonito, y pues ya me tranquilicé. Entonces, ya cuando amaneció, me quise ver qué pudiera significar ese sueño, porque se dice que lo que sueñas pues tiene un significado, tal vez más que un significado premonitorio. En este caso es más un estado de ánimo, según lo que leí, que es un miedo, una zozobra, una incertidumbre que pudiera estar experimentando en este momento. Es extraño, porque no sé cómo lo interpretan, porque pues no sé qué tanto pudiera tener que ver un automóvil con un estado de ánimo, tal vez al ser algo muy personal, etcétera. La verdad, no conozco a fondo mucho de estos temas, pero están muy extremadamente interesantes. Y bien, si alguien más quiere hacer uso del micrófono, porque hasta aquí llegó mi sueño, si alguien más quiere hacer uso del micrófono para
poder subirlo como oyente. En este momento lo puede hacer. Hace la solicitud para subirlo como oyente, lo subimos, perdón, para subirlo como hablante, lo subimos y activa su micrófono para que pueda contarnos su relato de misterio Foss, relacionado por supuesto con fantasmas, ovnis o con el tema de hoy, que son los sueños, con cualquier de estos temas. ¿Sabes qué es lo que me intriga a mí en tu sueño? Sí. El personaje que te encontraste en la bodega es lo que me dejó pensando mucho. Sí, exacto, que estaba fuera de época, era fuera de lugar, fue muy extraño. Esta persona trataba de decirme algo o trataba de advertirme algo, la verdad. Me decía, no salgas, porque si tú sales, vas a ver la verdad. ¿Y cómo es que la verdad tenga que ver con mi auto destruido? Fue muy extraño. Hace 3-4 meses tuve un choque con ese carro. Yo estaba en un semáforo en rojo y llega una troca por atrás y me choca. Entonces la cajuela pues se dobló toda, tuve que llevarla al taller, como 2 meses duró en el taller, pero es decir, no sé si lo pueda yo relacionar con eso, pero sí, tienes razón, de alguna manera ese personaje que me topé sí fue muy, muy extraño. Fíjense que he soñado también con familiares. Ahorita uno de los sueños que comentábamos en el listado de las cosas más comunes, con la muerte de un familiar, no tanto que fallece un familiar, sino que he soñado que un familiar que acaba de morir, lo veo en mi sueño. Hemos contado también este relato en otras transmisiones, pero sí es muy común que, sobre todo cuando pues yo estaba más pequeño, estaba, no sé, de 10, 12, 15 años, y estábamos, pues sí, ¿verdad? Que pasando por experiencias difíciles en la realidad, y sueño con eso. Pero con este sueño que acabo de tener, en realidad no había tenido ningún sueño relacionado con mi auto, y con un personaje así, no sé cómo se les llama a estos personajes, si alguien tiene el nombre de cómo se llama, es decir, la forma de vestirse de esas películas de antes que se vestían así con su sombrero y con una pluma y con no sé cómo pudiera relacionarse. Y vámonos a nuestro siguiente lugar. Si alguien quiere hacer uso del micrófono, por supuesto, puede presionarlo para subirlo como hablante. El siguiente lugar, nos quedan otros 5 lugares de las 10 cosas que las personas más comúnmente sueñan, y el siguiente lugar es el ser perseguido. Tal vez alguno de ustedes ha soñado con esto. Ser perseguido es un sueño que a menudo significa que estamos escapando a nuestras responsabilidades de la vida real, que estas situaciones como psicológicas, como remordimientos, situaciones negativas, nos están persiguiendo, y que es un recordatorio opresivo de que tarde o temprano tendremos que enfrentar esas preocupaciones. Y el consejo que nos dan es que asumamos nuestra responsabilidad y que encontremos la manera de resolver esas preocupaciones. Ser perseguido, ese es el siguiente lugar, ese es el siguiente sueño que más comúnmente hemos tenido. Voy a recapitular los sueños que hemos estado platicando. El primero de ellos, dentro de este top de los 10 sueños más comunes que tenemos los humanos, el primero, caerse. El segundo, volver a la escuela. El tercero, no estar preparado para un examen. El cuarto, muerte de un ser querido. El quinto, engañar a la pareja. El sexto, ser perseguido. Esos son los primeros 6. El número 7 de este top 10 es que se nos caen los dientes. Según este artículo de esta investigadora, nos comenta que caerse los dientes es el siguiente sueño más común que tenemos los humanos. Y nos dice que soñar con los dientes a menudo tiene que ver con nuestro aspecto físico. Si se caen, puede significar que tenemos una relación equilibrada con el cuerpo y que tu aspecto te causa estrés a diario. Que nosotros, al querer tener esa imagen equilibrada, que soñar con esto es por causa de estrés que tenemos a diario relacionado con nuestra propia imagen, y sobre todo el miedo a envejecer.
Es muy común que los humanos tengamos este miedo, el miedo a envejecer, el miedo a hacernos más viejos por situaciones físicas, por supuesto, relacionadas con diferentes factores, como lo puede ser, por supuesto, pues que nuestro pelo empiece a cambiar de color, nuestras arrugas, todo lo físico, ¿no? La apariencia. Entonces, sin hablar, por supuesto, de aumentos de peso y situaciones de otra índole psicológica, ¿no? Y de hecho la autora comenta que hay muchas interpretaciones posibles y que estas interpretaciones están de la misma manera relacionadas con el aspecto físico. Y el consejo que nos da es separar el autoestima del aspecto físico y priorizar la salud mental. Más allá de... Sabes que, disculpa que te interrumpa, en los sueños donde se caen los dientes, yo lo que tengo entendido y relacionado mucho es la muerte de un familiar, porque ya me ha pasado, por ejemplo, con mi ex esposo, él en 2 ocasiones soñó que se le caían los dientes, y él es una persona que, o sea, realmente ni siquiera sueña, nunca se acuerda de que sueña, dice que él no sueña. Y en esas 2 ocasiones me dijo que soñó que se le cayeron los dientes y murieron 2 tíos de él en esas, o sea, fueron ocasiones distintas y se murieron 2 tíos de él. Y él ni siquiera era llegado a ellos. Sí, fue muy extraño eso. Coincidió que cuando soñó en las 2 ocasiones que se le cayeron los dientes, fallecieron estos 2 tíos entonces, o sea, sí coincidió de manera muy precisa. Sí, muy extraño, y también su mamá había soñado eso. Yo lo que tengo con el sueño número 3, creo que mencionaste, fue el de la muerte de los familiares. Sí. Y el problema conmigo es que cuando sueño la muerte de los familiares, sí pasa, o sea, está muy extraño, sí me saca mucho de onda. Porque, por ejemplo, con mi papá, pues soñé que él fallecía, entonces pasó tiempo y de repente, o sea, me llegó así a la cabeza de que tu papá se va a morir por tales días o cosas así, ¿no? Y pues sí pasó. Entonces, igual con mi abuela, cuando que fueron como 2 días antes de que ella enfermara, también me llegó a la cabeza así de la nada de que, o sea, no fue sueño, fue así de la nada de que tu abuela va a morir. Y, o sea, sueño antes y luego por los días de que la persona va a fallecer, me llega a la cabeza así de la nada como una visión o no sé, la idea de que se va a morir esa persona. Y sí está muy extraño, la verdad, y me saca mucho de onda que pues, no sé si sea idea mía o si pueda hacer algo para evitar la muerte, o sea, está muy extraño. Fíjate que ahora que lo comentas, en la segunda transmisión, si mal no recuerdo, tuvimos a una persona que nos contó su relato, una persona que tenía precisamente la habilidad de cuando tocaba a una persona o estaba conviviendo muy cerca, una persona muy cercana, que él sentía la muerte, él sentía cuando si se iba a morir pronto, cuándo se iba a morir, y cuando él sentía que iba a ser muy pronto, siempre sucedía así. Por ejemplo, me parece que le sucedió con un familiar, algo por el estilo, que él sí decía que es que va a morir pronto, y como que tenía ese sentimiento. Y sí, efectivamente, fallecía rápido. Yo con el tema de los sueños que se relacionan con muerte, además de soñar familiares que ya fallecieron, yo en algún lugar escuché que soñar con una novia, me parece, o sea, con una mujer con vestido de novia, que significaba también o estaba relacionado también con la muerte de alguien cercano. Yo sí recuerdo en algún momento haber soñado con una mujer vestida de novia, pero también recuerdo que yo quise evitar verla en mi sueño. En mi sueño yo de alguna manera tenía la voluntad de no querer verla, no la veía y me quise despertar pronto. Híjole, es que la cantidad de sueños que he tenido de todo tipo es impresionante, que ni recuerdo todos, los voy recordando si empiezo a hablar de eso, pero sí recuerdo haber soñado con eso. Y sí, de hecho sí, gracias Pong por comentarnos eso, ciertamente. Y asimismo, si alguno de ustedes quiere comentarnos algún relato de fantasmas, ovnis o sueños, por supuesto puede hacer la petición de el micrófono. Aprovecho este pequeño instante para saludar a todas las personas, por supuesto a Pong, a Kitty Cat,
a Dan, a R. Rey y a Erika Vega, que nos están acompañando en esta noche de Relatos FOS, relatos de misterio relacionados con fantasmas, ovnis y sueños. Antes de ir cerrando con este espacio, vamos a comentar los últimos las tres cosas más comunes dentro de este top 10 de las cosas más comunes con los que las personas sueñan. El siguiente es olvidar el texto en el escenario. Es decir, no solo el actor que se sube a escena en teatro, por ejemplo, para decir una línea, sino cualquiera relacionado con que te subas a un podio y donde tú estés haciendo un discurso, vayas a decir unas palabras y que se te olvide el texto. Y dice así, según esta investigadora, este tipo de sueño está relacionado con el miedo a la mirada o a la presencia o a la convivencia para con los demás. Dice que si tu vida tuviera que ser en un escenario en el que hay que lucir lo mejor posible, la presión haría que te estresaras de manera increíblemente grande, ¿no? La presión social está relacionada con esta situación, la manera en que de alguna manera nosotros estamos cotidianamente conviviendo, intercambiando todos los días, el día a día con los demás, la carga mental que eso produce está relacionado con eso, con olvidar el texto en el escenario. Y el consejo que aquí nos dan es que debemos de aprender a confiar en nosotros mismos y de desprendernos de la mirada de los demás. No sé si aquí alguien de ustedes haya soñado alguna vez con eso, pudiera ser que haya tenido esa experiencia de olvidarnos del texto, de olvidarnos de lo que íbamos a decir en el escenario. Y vámonos al siguiente, que dice así. Bueno, son los últimos dos de este top 10 de lo más común que soñamos las personas. Los últimos dos son en realidad muy interesantes porque en mi caso sí he soñado con estos últimos dos y bueno, tal vez ustedes también, pero el siguiente es ahogarse. Bueno, en realidad esto puedo decir que lo he vivido en sueños y también en la realidad, una experiencia difícil que tiene que ver con esto, pero bueno, tal vez esa experiencia pueda no ser tan paranormal, pero tal vez la podemos contar en otro momento. Pero dice así, dice la investigadora que el ahogamiento, el sentir que nos ahogamos, es un reflejo de una angustia emocional real. Significa que nos sentimos desbordados por acontecimientos y desequilibrio. Y dice que un consejo puede ser trabajar en nuestra propia mente para gestionar mejor nuestras emociones y tomarnos un tiempo para un balance. En realidad sí recuerdo haber soñado con ahogamiento, pero también recuerdo cómo estaba esa agua, porque no era de una alberca, era más como agua como de un lago. Y de aquí puedo yo comentarles que también he escuchado que según como veas el color del agua, tiene distintos significados. Si la ves el agua tranquila, si ves el agua muy removida, si la ves clara, oscura, si es de día, si es de noche, en fin. Hay libros completos que nos hablan del significado de los sueños. Yo lo que recuerdo, no tanto cómo estaba el agua o el color, pero recuerdo que yo trataba de nadar, no podía, simplemente era como que me iba para abajo, pero cuando yo estaba bajo el agua, mi cabeza estaba bajo el agua y que no podía respirar, de alguna manera yo sabía que no era real, que era un sueño, y hacía todo lo posible por despertar, y despertaba. Ese tipo de sueños lo he tenido tal vez un par de veces, tal vez 3 veces, pero sí, en realidad sí ha sido común en mi caso. El último sueño, dentro del top 10 de los sueños más comunes que vivimos los humanos, es algo muy peculiar, pero que tal vez a ustedes les ha pasado. En mi caso sí me ha pasado, y es ser amigo de famosos. Dice así: cuando una persona famosa aparece en un sueño, lo más frecuente es que represente un rasgo de tu personalidad que te gustaría adquirir.
la necesidad de validación o reconocimiento de los demás. Un consejo es hacer un poco de introspección, dice la autora, para afinar esos rasgos de nuestra personalidad que nos gustaría poder tal vez trabajar para mejorar, por supuesto. Y bueno, en este caso sí recuerdo haber soñado con famosos, pero no, es decir, no de una manera como tan personal, como de convivencia o hablar, simplemente que los veo y listo. Pero bueno, tal vez eso tenga otro significado, porque recordemos que dependiendo el detalle del sueño, es el detalle del significado. Por eso soñar con arañas, por ejemplo, y que se van es un significado, que las matas es otro significado, que tratas de matarlas y huyen es otro significado. Entonces en realidad hay muchísimos significados posibles a todo lo que soñamos. Bueno, todos los créditos, por supuesto, a la autora investigadora Jane Ballion y traducido y adaptado por Camila Colín el 23 de octubre del 2023 con el top 10 de los sueños más comunes, lo que comúnmente soñamos las personas, soñamos los humanos. Como sabemos, este podcast se trata precisamente de este tipo de relatos, de fantasmas, de ovnis y de sueños. A lo largo de estas transmisiones hemos tenido relatos de todo tipo, relacionados sí con fantasmas, relacionados también con ovnis y relacionados también con sueños. Ese fue el tema del día de hoy, de este viernes de Relatos de Misterio FOS, en este top 10 de estos sueños. De este top 10 más común, pues creo que sí me ha pasado la mayoría, tal vez no todos, tal vez a ustedes también se sintieron identificados con alguno de estos sueños, con alguno de estos lugares. Es muy interesante cómo las personas al soñar podemos interpretarlo de una manera o de otra. La ciencia dice que todos los seres humanos tienen esa capacidad, la capacidad de soñar. La diferencia es que algunos lo recuerdan y otros no lo recuerdan. En mi caso, hay ocasiones inclusive en que sueño, en que estoy en mi mismo cuarto, que despierto, me levanto, pero estoy en mi misma recámara. Según expertos que he consultado, me han comentado que ese tipo de sueños no son sueños. Sin embargo, pues no es como que logre verme a mí mismo, porque yo he escuchado que cuando logras verte a ti mismo pudiera tratarse de una proyección astral en donde tú, de alguna manera tu cuerpo se queda ahí, pero tu alma puede moverse y puedes verte a ti mismo. Pero en mi caso, yo he soñado que me levanto en mi propio cuarto, pero que al ver a mi alrededor no me veo a mí mismo, sino veo todo en blanco y negro. Trato de salir del cuarto y nunca he logrado salir de la recámara. Es como que trato de abrir la perilla, abrir la puerta y como que la perilla no gira. Muy extraño. Recuerdo en algún momento haberme visto a mí mismo también, pero de manera muy fugaz. No es como que yo tenga la manera de que yo lo provoque o voluntariamente yo lo haga, sino son cosas como experiencias, sueños que he tenido que son más sutiles. Algunas personas que les he contado me han dicho que no son sueños, pero yo pienso que sí, porque en realidad no sé si cómo interpretarlos a veces, pero en fin, tal vez eso pueda ser un relato, una plática para el siguiente episodio, para la siguiente transmisión de los viernes de Relatos de Misterio FOS. Bueno, pues antes de concluir este espacio, a mí me gustaría mucho agradecerles a todos los que están conectados en este viernes. Muchísimas gracias a Kitika, a Dan, a R. Rey y a Erika Vega. Como saben, las transmisiones que aquí tenemos en este espacio de Twitter son grabadas para poder subirlas a todos nuestros demás espacios, a todas nuestras demás plataformas, como lo son Spotify, como lo son YouTube y como lo son, por supuesto, TikTok. Y en este momento, ¿alguien más quiere hacer uso de la palabra para entrar como hablante y poder contarnos algún relato de Misterio FOS?
Si alguien más quiere hacer también uso del micrófono, por supuesto lo puede hacer, y que nos cuente su historia. Es Kitty Cat y bienvenido Kitty Cat, muchas gracias por participar y adelante con tu relato de Misterio Foz. Bienvenido. Muchas gracias, Fos. Buenas noches a todos los oyentes. ¿Sí me escucho? Sí, fuerte y claro. Bueno, no, pues fíjate, yo no soy una persona de soñar mucho, pero cuando sueño me identifiqué mucho con el sueño ese de que se caen los dientes, y yo sí, como una vez por semana, no sé, sí sueño bastante eso, y porque me identifiqué bastante cuando dijiste que era como que significaba que tenías mucho miedo a envejecer y así. Y yo la verdad sí soy como que me cuido mucho la cara, de estarme poniendo mis tratamientos y así, porque la verdad yo tengo mucho miedo a envejecer y sí lo sueño bastante, y ahorita que lo platicabas sí me identifiqué mucho con eso. Dije, ay, pues sí tiene entonces algún significado, sí tiene que ver en cuanto a pues a mi temor, por así decirlo. Sí, fíjate que entonces sí está acertado la interpretación de este top 10 que nos da la investigadora en relación a los dientes. Igual como nos platicaba ahorita Punk, que su conocido, su familiar, ¿verdad? Su esposo, me parece, ¿verdad? Que soñaba que se le caían los dientes y que tíos de él fallecían. Tal vez esté relacionada a ambas cosas, es cierto, porque fíjate qué interesante, Kitty Cat, que en tu caso tengas como, digamos, ese sueño de que se te caen los dientes y que efectivamente, así como lo dice la interpretación, que de alguna manera tengas como ese miedo a envejecer, ¿no? Fíjate que yo diría que muchas personas, tal vez inclusive la mayoría de las personas, tengan ese miedo, el miedo a envejecer, el miedo a no solo lo físico, sino tal vez también el aspecto social, el aspecto físico, social, intelectual, tal vez, de ese miedo de envejecer. Sí, y fíjate que es bien curioso porque yo a veces siento que tengo más miedo a envejecer que en sí a la muerte. O sea, es curioso que le tenga más miedo a eso que a morirme. O sea, es extraño. Una pregunta, Kitika, tú, ese miedo que tú sientes de envejecer, tú de alguna manera, en algún momento, tú has tal vez analizado o de alguna manera te has puesto a pensar que detrás de ese miedo exista algo más, algún otro miedo relacionado o alguna experiencia que te haya pasado, que haya desarrollado ese miedo. ¿En algún momento has tenido algún ejercicio de introspección relacionado con este tema o tú a qué crees que se deba? No, pues yo más bien lo veo como a lo mejor y vanidad, porque pues sí es como que pues desde muy joven sí es así como que me he tratado como que cuidarme mucho y así. Yo lo veo más como que a vanidad, y ya como que ya de ahí pues desarrollé ese miedo, no sé. Ese miedo, ok, claro, sí, no, por supuesto. Dicen que todos tenemos miedo a algo, ¿verdad? De hecho, otro gran miedo es el que comentaba hasta ahorita, el de la muerte. Y sí, realmente pienso que muchas personas tenemos ese miedo, otras como el tuyo de envejecer, y en fin, ¿no? Otros tantos miedos como el de estar solo, por ejemplo, o el miedo, etcétera, ¿no? Y de ahí se desprende una cantidad impresionante de sueños o de manifestaciones de este tipo que todos los humanos pudiéramos llegar a tener. Kitty Cat, pues bueno, te agradezco muchísimo que haya sido partícipe de Relatos de Misterio Foz en este viernes, en esta transmisión, en este episodio. Y aquí aprovecho para comentarles que estos episodios, como les decía, son grabados para poder compartirlos con toda nuestra comunidad Foz por medio de nuestras plataformas como lo son YouTube, Spotify y TikTok. Nos pueden buscar como Relatos de Misterio Foz o Relatos Foz.
en estas plataformas. También nos pueden compartir si alguno de ustedes tiene alguna experiencia video grabada, ya sea de video en sí o de audio. También, si ustedes gustan, nos lo pueden compartir para asimismo compartirlo con toda la comunidad FOS al correo electrónico relatosfos@gmail.com. El correo electrónico es relatosfos@gmail.com. Si alguno de ustedes tiene material que quisiera compartir, así lo podemos compartir también con nuestra comunidad a través de nuestras plataformas. Y bueno, pues este capítulo ha llegado a su fin. Este viernes de Relatos de Misterio FOS relacionados con fantasmas, ovnis y sueños, que el tema del día de hoy estuvo muy interesante. Estos sueños que pudieran llegar a ser sueños de toda índole, tanto sueños de miedos, sueños premonitorios, sueños de personas desconocidas, de personajes raros, sueños, etcétera, ¿no? De todo tipo. Les recuerdo que estas transmisiones son en vivo en este espacio, en este digamos podcast de Twitter, ahora X, y este espacio es todos los viernes en vivo, y a su vez, una vez grabado, ya lo subimos a nuestras plataformas. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados. Muchas gracias Kitty Cat, muchas gracias Dan, R. Rey, Punk 287 y Erika Vega. Si alguno de ustedes en el siguiente episodio, el siguiente viernes en vivo de Relatos de Misterio FOS quiere hacer uso del micrófono, es más que bienvenido para que nos cuente su relato de Misterio FOS. Hasta aquí ha llegado el capítulo, la transmisión del día de hoy. Yo soy su anfitrión FOS y esto fue Viernes de Relatos de Misterio FOS, fantasmas, ovnis y sueños. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.